nuestras vidas, aleluya. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Preséntese delante del Señor. Y sabemos, ¿verdad?, que Dios siempre nos habla a nuestras vidas. Le invito a buscar la palabra del Señor, amén, en el libro de Zacarías. Libro de Zacarías. Y cuando llegue a Zacarías, vamos al capítulo 8. Libro de Zacarías, capítulo 8. Nos ponemos en pie, honrando a la palabra del Señor. Zacarías 8, y allí busca el versículo 11. Déjeme saber cuando lo tengan, amén. Aleluya. Poderoso, poderoso. Amén. Damos lectura a la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo, como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos. Porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto, y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. Palabra del Señor. Tome asiento en esta preciosa noche. Hay una historia bastante, ¿verdad? Lleva bastantes años, pero a mí esta historia siempre me ha gustado y la he utilizado muchas veces en diferentes sermones y predicaciones. Y es la historia de un barco. Y este barco está en medio del océano. Mire, mi hermano, ¿cuántos han ido en crucero aquí? Amén, han ido en crucero. Y les gusta, ¿verdad? A ti no. Hay una sensación de gusto y susto cuando tú estás dentro del crucero, porque cuando tú estás en la orilla ahí viendo la costa y viendo todo, tú te sientes como que seguro. Pero cuando sale la noche y tú estás en alta mar y tú miras para todo lugar y lo único que tú ves es oscuridad porque es agua y agua profunda. Tú te sientes a gusto, tú te sientes cómodo porque tú estás en un crucero, pero a la misma vez te pasa por la mente. ¿Y si esto falla? Mire, mi hermano, esta historia cuenta que así iban una gente en un crucero. Y de momento, cuando están allá, en la oscuridad, allá en el océano, allá en la profundidad, que no se ve tierra por ningún lado, ni luces a lo lejos, como reflejando la costa, nada, se levanta una tormenta. Cuando nosotros fuimos al crucero, ustedes saben que yo no soy de mucha agua. A mí eso de la playa, ni nada de eso
eso como que no va conmigo mucho. Y me crié al lado de la playa, de piscina, de lago, de todo. Parece que como lo tenía tan accesible, me aburrí de eso, ¿me entiendes? Pero cuando fuimos con la familia de crucero en unas vacaciones, todo estaba fantástico. Yo iba asustado porque ya desde el principio yo tenía miedo, yo tengo miedo a los barcos, así que se me hizo un poco difícil cruzar desde el muelle al barco, que eso es un paso. O si eso es hacer así. Y yo me paré ahí. Y la fila seguía para allá. Porque yo tenía que vencer mi miedo, ¿verdad? Y hasta que lo vencí. Fantástico, muy bien. Me monté y dije, fíjate, esto no se menea. Yo pensaba que el barco se iba a menear así. Y yo, fíjate, no, esto es como un hotel, dije yo. No se siente ni que estoy en el agua. No se sentía que estábamos en el agua. El barco estaba bien estable, los cruceros son así. Pero de repente allá adentro, en alta mar, allá. De momento estábamos comiendo en un restaurante, porque eso es lo más que uno hace allí. Comer, ¿verdad? Y uno estaba comiendo allí en un restaurante. Y de momento estamos en el restaurante y Nathan y yo estamos así comiendo y escuchamos un boom. Y Nathan abrió los ojos así y yo dije, yo soy su papá, tengo que demostrarle confianza. Pero yo en mi mente diciendo, ¿qué fue eso? Y Nathan, no, vamos a comer, que esto está buenísimo, le cambiaste el tema. 3 minutos después, ¡boom! Más fuerte. Y Nathan se pone de pie y me dice, pai. Y yo le dije, ¿tú escuchaste eso, verdad? ¿Tú escuchaste eso, verdad? Y él me dijo, sí que fue eso. Y yo le dije, yo no sé, pero esto está bueno. Vamos a comer porque tú te imaginas que este sea el último. No, vamos a comerlo completo. Pero cuando salimos del restaurante y subimos, yo le dije a Nathan, nunca corras para abajo. Vamos a subir. Así que empezamos a subirle hasta que llegamos arriba. Y arriba estaba la gente lo más feliz. Y yo decía, ¿pero qué pasó? Arriba se veía todo normal. Y yo le decía a Nathan, pero qué curioso, aquí está todo tranquilo. Pero allá abajo se escucha un ruido bien fuerte. Luego nos enteramos que había una tormenta que se estaba acercando. Y el capitán del barco estaba tratando de esquivarla. Pero con todo y eso, abajo, porque los restaurantes están dentro del barco, y abajo se sentía el golpe de las olas. Parece que de la tormenta. Se sentía cuando la ola le metía presión al barco. ¡Boom! Aunque arriba la gente ni cuenta se dio. Me cuenta esta historia que así había un barco. Lo único que este barco cayó dentro de la tormenta. Y cuando estaba dentro de la tormenta, este barco se comenzó a inclinar de un lado hacia el otro. La gente empezó a asustarse. La gente empezó a gritar. Y mientras más pasaba el tiempo, el barco más se meneaba para un lado y para el otro. Los que estaban en las mesas, los vasos se viraban por el movimiento del barco. Y todo el mundo comenzó a gritar. Todo el mundo comenzó a levantarse, todo el mundo comenzó a correr, todo el mundo, eso era, mire mi hermano, un caos, eso era como dicen en Puerto Rico, un revolú, porque mire mi hermano, ese barco se meneaba de un lado al otro y todo el mundo gritando. Y de momento hay una dama que se da cuenta que dentro de todo ese caos hay una niña dibujando en el piso con un papel. Y esta niña está ahí bien tranquila, enfocada, dibujando en el papel. Y esta dama se le acerca y le dice, mira nena, tú no tienes miedo. Tú no ves cómo se está meneando este barco. Tú no ves cómo la gente está gritando. Tú no tienes miedo. Y la nena le dice, yo no tengo miedo. Pero ¿por qué tú no tienes miedo? Porque el capitán de este barco es mi papá. Mire, mi iglesia, muchas veces nosotros necesitamos
entender una historia como esa, que es tan sencilla, pero a la misma vez es tan profunda. Porque fíjese que esta niña no negó nunca que había una tormenta. Esta niña nunca negó que el viento estaba soplando y que el barco se estaba inclinando de un lado al otro. Esta niña nunca negó que las olas estaban golpeando el barco. Esta niña, ¿sabes qué? Sencillamente no tenía miedo porque ella sabía quién estaba al mando del barco. Entonces yo te pregunto en esta noche, ¿quién está al mando de tu barco? ¿Quién es el que está verdaderamente al mando de la embarcación en la que tú te encuentras? Porque déjame decirte que yo te estoy hablando, y en esta noche estamos hablando de la paz que el mundo no te puede robar. Y esa paz que el mundo no te puede robar no tiene que ver con el medio ambiente. Esa paz que el mundo no te puede robar no tiene que ver con lo que te está sucediendo. No tiene que ver con tu cuenta de banco. No tiene que ver con lo que tú entiendas o no entiendas. No tiene que ver con lo que un día planificaste y no pasó. No tiene que ver con nada de eso. La paz que el mundo no te puede robar sencillamente tiene que ver con Dios. No con las situaciones y ni contigo tiene que ver. Tiene que ver sencillamente con Dios. Por eso es que en esa historia, aunque la situación era un caos, la niña estaba dentro del caos tranquila. Porque ella sí sabía quién era el capitán del barco. Muchas veces nosotros como cristianos, como seres humanos, decimos, sí, yo creo en que Dios lleva el control de mi vida. Pero cuando tu barco comienza a moverse, cuando las olas comienzan a azotar, cuando el viento contrario comienza a soplar, muchas veces reaccionamos como reaccionaron la gente en ese barco. Nos levantamos de la mesa y decimos, ¿qué está pasando? Nos levantamos y decimos, algo está mal. Empezamos a correr de un lado a otro, porque esa gente lo que están buscando es seguridad. Pero se le olvidó que ahí había un capitán. A nosotros como cristianos muchas veces se nos olvida quién es el capitán de nuestro barco. Yo te estoy hablando que el capitán de nuestro barco se llama Jesús. Yo te estoy hablando que Él sí controla el barco muy bien. Que no importa lo que tú estés atravesando. No importa la gran tempestad. No importa los grandes vientos. No importa los grandes oleajes. Te quiero decir, Jesús controla bien nuestra embarcación. Y es importante poder comprender eso. Porque cuando vamos a la historia bíblica, cuando vamos al contexto histórico en este libro de Zacarías, nos damos cuenta de algo muy maravilloso. Nos damos cuenta de que Zacarías está profetizando después del exilio de Babilonia. Entonces necesitamos comprender esto. El pueblo de Judá había pasado una temporada muy terrible. Este pueblo había pasado una temporada muy dura en su historia. Número 1, Jerusalén estaba destruida. Número 2, el templo estaba quemado. La ciudad estaba marcada. Todo lo que se veía en la ciudad era ruinas. Y para colmo, el pueblo había sido llevado cautivo. Así que esta situación que están viendo esta gente y que están viviendo esta gente, definitivamente los puso ansiosos, los puso desesperados. Ellos se preguntaban, ¿qué está pasando con nosotros? Nosotros no somos la nación de Israel. Nosotros no somos el pueblo de Dios. ¿Qué pasó aquí?
como muchas veces te preguntas tú cuando ocurre lo contrario a lo que tú estabas pensando. ¿Qué pasó aquí? Yo no soy el siervo de Dios. Yo no soy la sierva de Dios. ¿Qué pasa aquí? Pero fíjese lo que está pasando. Ellos estaban viviendo bien lejos de Israel. Ellos tuvieron que estar allá en el exilio, lejos del templo, lejos de su tierra, lejos de su ciudad. Mire, mi hermano, lejos de todo lo que para ellos representaba seguridad, confianza y adoración. Ellos se encontraban allá lejos. Pero escuche bien, Dios en su misericordia abre una puerta. Y cuando Dios abre esa puerta, el pueblo, después de años de cautiverio, regresa a Jerusalén. Y cuando el pueblo regresa a Jerusalén, regresar a Jerusalén no significaba que ya se acabó, que Dios nos dio la victoria. Porque cuando ellos llegan a Jerusalén, la cosa no estaba fácil. Porque cuando ellos llegan allí, lo que encuentran es escombros, lo que encuentran es paredes caídas, lo que encuentran es un altar que había que levantarlo, lo que encuentran es que hay que reconstruir el templo. Lo que encuentran es cansancio, lo que encuentran es oposición, lo que encuentran es desánimo. Pero allí están ellos, en Jerusalén, el lugar donde ellos anhelaban estar. Pero con todo eso. Y en ese punto, el profeta Zacarías y el profeta Ageo comienzan a profetizar. Leas esos dos libros, les va a dar mucho interés. Zacarías y Ageo. Porque ellos comienzan a profetizar dentro de ese contexto histórico que te estoy contando. Y mientras ellos están profetizando, ellos están animando al pueblo. Ellos están levantándole los ánimos al pueblo. Ellos le están hablando al pueblo, vamos a reconstruir el templo. Ellos le están hablando al pueblo a mirar al futuro, pero con esperanza. Porque mire, mi hermano, cuando el pueblo llegó allí y vio todo el caos que había, yo estoy seguro que más de la mitad de ellos dijeron, nos hubiéramos quedado allá, cautivos allá. Pero ellos querían estar en su propiedad, en su casa, en Jerusalén, en su nación. Y Dios levanta hombres para decirle, pónganse a trabajar, háganlo, yo estoy con ustedes, yo voy a darle la fuerza. ¿Sabe, iglesia? Ellos están viendo otra cosa visualmente, ellos están viendo paredes destruidas, pero Dios les está diciendo, van a levantar un templo. Ellos están viendo escombros y Dios les está diciendo, van a fortificar esto. Mire, mi hermano, por eso es que necesitamos entender que nuestro capitán va al mando. Porque aunque tus ojos, tus sentimientos, lo que tú percibes esté hecho un caos, el que va al frente no puede estar en caos. Por eso es que nuestro Dios siempre controla todas las situaciones. A Dios nadie lo sorprende, ni una tormenta, ni un terremoto, ni un fuego, ni un viento, ni un huracán, ni un tornado. A Dios nada lo sorprende. Él es el Dios que se pasea entre todos esos. Dice la escritura en el libro de Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Porque nuestro Dios, el caos no le interesa mucho, no lo impide que él se mueva. ¿Sabes qué? Lo que Dios está buscando es un corazón. Lo que Dios está buscando es un ambiente donde Él diga, aquí voy a reposar. Escucha bien, eso era lo que Dios estaba creando aquí. Le estaba animando al pueblo a decirle,
háganlo, muévanse, vamos a construir. Pero el pueblo estaba cansado. El pueblo lo que estaba viendo frente a ellos era otra cosa. La gente estaba hablando de caos y Dios le está hablando de progreso. ¿Qué cosa es que cuando Dios te habla de una cosa y tú estás viendo lo contrario? Cuando Dios te habla de sanidad y tú ves enfermedad. Cuando Dios te habla de que tus hijos los va a salvar y cada día tú los ves más perdidos. Que cuando Dios te habla de que tu esposo va a ser un siervo de él y cada día tú lo ves más rebelde. Cuando Dios te habla de que te va a prosperar económicamente y cada día tú estás más. La cuestión es, ¿a quién le creemos? ¿A lo que tus ojos ven o a lo que Dios te está diciendo? Yo te vengo a decirle en esta noche que tú tienes que cerrar tu vista física y mirar con tu vista espiritual. Porque es que muchas veces estamos mirando mucho con nuestra vista física, con nuestra vista emocional. Pero yo te vengo a decir que tú tienes que activar tus ojos espirituales para que tú puedas ver lo mismo que está viendo Dios. Escucha bien, Dios no está negando que hay paredes caídas. Pero Dios te está diciendo, esas paredes las vamos a levantar. Dios no te está diciendo que tu hijo no está rebelde. Pero Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Tu hijo está rebelde ahora, pero yo me lo voy a ganar. ¿A quién le crees? Pregúntale que está a tu lado, ¿a quién le crees? Porque Dios no le está diciendo a ellos, ¿sabes, pueblo? Cuando yo termine con todo esto, entonces ustedes van a sentirse bien. ¿Sabe? Dios le comienza diciéndole al pueblo algo que a mí me impactó mucho. Dios le dice, porque habrá simiente de paz. Porque habrá simiente de paz. O sea, aunque hay ruinas, van a tener paz. Aunque ustedes vean todo derrumbado, van a tener paz. Pero Dios no le habló de cualquier paz. Dios le está hablando de simiente de paz. Y cuando Dios habla de simiente de paz, está hablando de una semilla que está ahí. Porque la simiente bíblicamente se refleja y se puede simbolizar con semilla. Y Dios le está diciendo, dentro de todo este caos que ustedes están observando, yo estoy sembrando una semilla de paz. Dentro de todo esta crisis que están atravesando, yo estoy sembrando dentro de ustedes una simiente que va a tener paz. Qué bueno es que aunque muchos de nosotros atravesamos por procesos difíciles, Dios nos está prometiendo, tu simiente va a ser de paz. Mire, mi hermano, yo no sé si para usted eso lo satisface. Yo no sé, mire, mi hermano, a veces yo pienso, Señor, yo espero que el pastor que me sustituya a mí en algún momento dado de la historia, yo le haya abierto el camino bastante bien para que él pueda, aunque sea, tomar esto, pero más cómodo. ¿Usted me está entendiendo? Como padre, cada uno quiere que aunque yo sufra, pero que yo le abra el camino a mi hijo para que mi hijo pueda caminar mucho más firme y mucho más seguro. ¿Sabe qué? Así mismo Dios le estaba diciendo a este pueblo, ustedes están viendo caos ahora, ustedes están viendo crisis ahora, ustedes están viendo muros caídos, ustedes están viendo todo este revolú, pero déjame decirte que dentro yo estoy sembrando una simiente de paz. Una simiente que va a recibir mi paz. Una simiente que no va a tener temor. Una simiente que va a sentir mi apoyo y mi apoyo en paz con ellos. Qué bueno es sentir la paz de Dios. Pregúntale al que está a tu lado, ¿tú has sentido la paz de Dios?
¿La has sentido, la paz de Dios? ¿O toda tu vida ha sido en caos? Qué bueno es cuando Dios nos habla de paz. Pero fíjate lo que Dios le dice al pueblo. Dios le dice, mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo, como en aquellos días pasados. Y a mí me llama la atención esas dos palabritas, más ahora. Más ahora. Más ahora, desde la perspectiva que yo estoy predicando en esta noche, está marcando una diferencia entre lo que pasó y lo que se acerca. Es como cuando tú y yo estamos hablando y de momento dentro de la conversación alguien dice, pero. Ese pero está marcando una diferencia entre lo que se dijo y lo que está próximo a decirse. Dios le está diciendo al pueblo, más ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados. O sea, Dios le está diciendo, ¿sabe qué? El pueblo sabía de los días pasados, porque los días pasados fueron días de mucho dolor. Ese pueblo sabía lo que era días pasados, porque esos días pasados significaban cautiverio. El pueblo sabía lo que eran días pasados, porque esos días pasados significaban pérdida. Así que el pueblo sabía lo que eran ruinas. El pueblo sabía lo que había perdido. Y Dios le está diciendo, más ahora. Más ahora. En palabras sencillas, Dios le está diciendo, así fue antes. Pero déjame decirte algo, yo ahora estoy obrando de esta manera. Por eso es que tú y yo necesitamos estar pendientes siempre del movimiento de Dios en nuestra vida. Porque muchas veces nos acostumbramos al mover de Dios de una forma. Pero déjame decirte que Dios puede dentro de tu mover decir más ahora. Dile que está a tu lado, estás en el más ahora de Dios. Porque Dios te puede decir, más ahora yo voy a hacerlo distinto contigo. Más, mire mi hermano, esto es impresionante porque muchas veces nosotros de buena fe le decimos a nuestros hermanos, mira, no lo hagas así porque es que yo pasé por eso y a mí me pasó así. Pero de momento llega Dios con una palabra como esta y te está diciendo, aunque estás pasándolo así, más ahora, yo voy a intervenir en tu vida. La situación te está diciendo que es contraria, más ahora yo voy a bendecirte. La situación te está diciendo, te vas a morir, más ahora te voy a dar vida. La situación te está diciendo, vas a fracasar. Pero Dios te está diciendo, más ahora yo voy a darte la oportunidad de que crezcas. La situación te está diciendo, te estamos rechazando, pero Dios te está diciendo, más ahora yo te voy a dar una nueva oportunidad. O sea, el más ahora de Dios es importante en nuestra vida. En nuestra vida nosotros necesitamos todo el tiempo escuchar que Dios hable de esa manera. Porque cuando Dios dice más ahora, Dios está hablando de algo que va a ser sobre ti sobrenaturalmente. Que humanamente tú no lo ibas a poder hacer. Pero cuando llega el más ahora de Dios, se parece como aquel pasaje cuando estamos hablando de Eliseo, que de momento dice, y en aquel día en adelante. Es como que Dios está obrando y de momento Dios interrumpió. Eso es lo que está pasando aquí. Ellos están viendo las ruinas, están viendo todo y de momento Dios interrumpe su vida. De momento Dios interrumpe su caos. De momento Dios interrumpe su preocupación y le dice, ustedes están viendo esto, más ahora. Más ahora. Iglesia, nosotros necesitamos comprender
que aunque muchas veces nosotros hemos vivido de semana en semana, de situación en situación, de problema en problema, resolviendo aquí para poder resolver acá. Tú tienes que creer que llegará el día en tu vida en que Dios diga más ahora. Tú no puedes creer que toda tu vida va a ser de tú estar resolviendo aquí para poder resolver acá, de tú vivir de cheque en cheque, de tú vivir de semana en semana. ¿Sabes qué? Tienes que creer que llegará un momento dado en que tú tienes que decirle a esa enfermedad, enfermedad, prepárate, porque estoy esperando el más ahora de Dios. ¿Sabes qué? Escasez. Tú tienes tiempo de expiración, porque estoy esperando el más ahora de Dios. Mi hermano, tú tienes que levantar tus ánimos, porque eso era lo que estaba haciendo Dios en ese pueblo. Ese pueblo tenía los brazos caídos porque están viendo crisis. Están viendo caos. Y Dios está usando a los profetas para decirle, levanten las manos, cobren ánimo. Pero lo que pasa es que cuando tú te acostumbras al caos, ya tú no crees que hay vida después del caos. Cuando tú te acostumbras a la crisis tanto y tanto y tanto tiempo, ya tú crees que tu vida es una crisis todo el tiempo. Y Dios viene en esta noche a decirte, ¿sabes qué? Eso no es así. Dile que está a tu lado. El pastor dice que eso no es así. Escucha bien, Dios no te está negando tu pasado. Dios no te está diciendo que tu pasado fue falso. Dios no te está diciendo que la enfermedad fue falsa. Dios no te está diciendo que la crisis no es real. Dios te está diciendo, todo eso es real. Pero más ahora. Es que yo quiero que tú absorbas esta palabra. Es que tú necesitas absorber esta palabra hoy. Porque tú necesitas comprender que el más ahora va a cambiar tu vida. Va a cambiar tu vida de una manera sobrenatural. Porque tenemos que entender que Dios sigue escribiendo nuestra historia. Cuando tú te acostumbras a vivir tu vida así, en ese ambiente, ya tú crees que toda tu vida está escrita. Pero tú tienes que comprender que todavía Dios está escribiendo capítulos en tu libro. Todavía hay páginas en blanco dentro de tu libro que Dios está escribiendo. Pastor, pero yo llevo tantos años en esta situación. Pastor, pero yo llevo tanto tiempo así. Yo te quiero decir algo. ¿Sabes qué?
echar raíces. Qué bueno es cuando esa semilla comienza a echar fruto. Es cuando esa semilla comienza yo voy a sembrar en ti. Así, de esa manera es que yo voy a obrar en tu vida. Tú necesitas que yo obre así. ¿Cuántos dicen amén? Porque es que Dios lo que siembra va a crecer. Mire, Dios no es como nosotros. Yo sembré una semilla que me dieron. Y hay gente que tiene mano para eso. Y hay otros que no. Hay gente que tiene mano y una semillita la siembran y se forma un bosque. Y hay otros que una mata plástica la matan. Pues, entonces, la diferencia entre nosotros y Dios, es que Dios ninguna planta se le muere. Luis, la diferencia entre Dios y nosotros es que nosotros podemos sembrar una semilla y nosotros no sabemos ni cuándo esa semilla va a germinar. Pero cuando Dios siembra la semilla, ya Dios vio las raíces. Cuando Dios siembra la semilla, ya Dios está viendo el bosque que se va a formar. Por eso es que dependiendo de lo que tú veas, dependiendo la percepción tuya de lo que Dios vaya a hacer, ¿sabes qué? Dios se mueve. Hace años leía un libro de dos pastores hablando. El libro era de dos pastores que estaban reunidos y ellos estaban hablando. Y era un pastor muy sabio, que tenía muchos años, hablándole y dándole consejos a un pastor nuevo. Y el pastor nuevo estaban hablando así en una cafetería. Y dentro de esa cafetería, el pastor dio la experiencia. Le dice y le pregunta al pastor que llevaba un año pastoreando: mira hacia afuera. ¿Qué tú ves allá afuera? Y el pastor joven lo miró y dijo: veo como un parquecito ahí. ¿Y qué más tú ves? Me parece que la ciudad sembró algunas matitas. Ok. Y el pastor joven se le quedó mirando así. Y el pastor joven le pregunta al pastor viejo: ¿y qué tú ves? Y el pastor viejo le dice: yo veo un bosque allá adentro. El pastor joven se le queda mirando y le dice: un bosque. Pero si yo lo que veo son plantitas pequeñas. Y el pastor con experiencia le dice: por eso. La enseñanza que te estoy dando es que dependiendo de tu percepción es lo que tú vas a recibir. Tú estás viendo plantitas pequeñas, por eso tú no creces. Yo estoy viendo un bosque. Porque ya yo no estoy viendo las plantitas. Yo estoy viendo cuando esas plantas ya se multiplicaron y se convirtió en un bosque. Dependiendo de lo que tú veas, la situación como tú la veas, así Dios obra en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios no tiene límite. Quien único limita a Dios somos nosotros. Si Dios te dice: te voy a usar sanando a los enfermos. Y tú dices: sanando a los enfermos. Pero si yo veo a un ciego ver, yo me desmayo. Yo hago algo que me vuelvo loco. ¿Sabes qué? Tú le estás diciendo a Dios: yo no estoy preparado para esto. Entonces, a lo mejor Dios te ha hablado de que te va a usar, pero con tus acciones tú le estás diciendo a Dios: no estoy listo. Entonces no puede Dios obrar como Él quiere, no porque Él no tenga el poder, es porque tú mismo lo estás limitando. En esta noche te digo: no limites a Dios. En esta noche te digo: si Dios te prometió cosas con tu familia, no limites a Dios. Pastor, pero ¿cómo yo lo limito? Cada vez que tú piensas que es imposible para Él. Porque a Dios hay algo que no le gusta, y es una persona que su pensamiento y su fe sea como la ola de la mar. Que un día diga: yo creo, y el otro día diga: esto está difícil. Eso
paraliza a Dios de actuar. ¿Sabes por qué? Porque te está viendo inseguro. Dios necesita hombres y mujeres que cuando reciban la palabra digan, lo creo. Y cuando lleguen a su casa y ocurra lo contrario, mire, mi hermano, se paren firme y le digan, mira, siervo de Dios. Pero este es un pecador, siervo de Dios. Pero ¿por qué tú me dices siervo de Dios? Porque estoy hablando desde la perspectiva de Dios. ¿Usted me está entendiendo? Es como cuando, mire mi hermano, esto me lo enseñó a mí un evangelista que le pasó a él. Yo trabajaba con evangelistas, usted lo sabe. Y dentro de ese trabajo había un evangelista que me dijo, mira Jesús, hace muchos años cuando yo comencé a predicar el evangelio, Dios me dijo, ¿sabes por qué yo no te uso haciendo milagros como yo te prometí? Porque tú no crees. Y él decía, pero si yo oro y yo creo en ti. Sí, pero tú no crees. Pero ¿cómo tú me pruebas, Dios, que yo no te creo? ¿Sabes qué? Porque cuando dicen, hay una campaña evangelística que tú vas a predicar y anuncian lluvia, el primero que busca la sombrilla eres tú. Pero si anunciaron lluvia, tengo que buscar la sombrilla. Pero tú no crees que... Yo no sé quién la cachó aquí. O sea, estamos hablando del Dios Todopoderoso. Y Dios te está diciendo, te voy a usar en milagros y en maravillas. Una lluvia te paraliza tu fe y mejor tú prefieres usar lo que creó el hombre, una sombrilla. Entonces, ¿cómo Dios va a usarte para tú sanar al enfermo? Dios no tiene límite, nosotros lo limitamos. Dios necesitaba romper con eso aquí, porque los seres humanos aquí están viendo caos. Dile que está a tu lado, caos. Pero iglesia, Dios habla de que va a sembrar paz. Y esa paz que Dios va a sembrar va a dar fruto. Lo bonito es que dice, la vid dará su fruto. Qué bueno es cuando Dios dice, la vid dará su fruto. Y no solamente la vid, dice Dios, dará su producto, la tierra. Porque cuando Dios hace algo, Dios lo hace positivamente para que te bendiga, para que sea de bendición para ti. Aunque tú lo veas contrario, pero Dios mío, ¿por qué me trajiste aquí si todo esto está caído? ¿Sabes qué? La tierra va a dar su fruto. ¿Por qué me trajiste aquí que hay caos? Escucha bien, la simiente va a ser de paz. Pero necesitamos que creerlo. Mire, yo he estado en tantos cultos que la gente dice amén. Tú necesitas creer esta palabra. Si no lo crees, no diga amén. Pero si tú lo crees, exprésalo, manifiéstalo. Yo creo en lo que Dios está diciendo. Sí, pero yo estoy hablando con los que lo creen. Y algo que me impresionó. Algo que me impresionó es que dice que el cielo dará su rocío. Pero esto rompe con todo. Porque cuando tú estudias, Carmen Ana, el rocío no sale del cielo. ¿De dónde sale el rocío? De la tierra. La misma Biblia lo dice. Dios en la palabra dice, en Génesis, si no me equivoco, capítulo 6, que Dios no había hecho llover sobre la tierra porque no había hombre para labrarla, sino que Él permitía que de la misma tierra subiera ay, Dios mío. Pero ahora Dios le está diciendo al pueblo, el cielo dará su rocío. Le está diciendo, ¿sabes qué? Aunque el rocío sale de la tierra, yo había cerrado la llave de la tierra. Ahora voy a permitir que cuando yo abra las llaves del cielo, surja la fuente de agua que rocía la faz de la tierra. ¿Qué Dios te está diciendo? Que muchas veces Dios es el que cerró. Y hay un problema cuando Dios cierra, no hay nadie que abra. Me acuerdo cuando yo estaba más joven en Loíza, que estábamos, salimos de un culto, un hermano necesitaba que fuéramos a la casa. Y los hermanos mayores, ¿verdad? Que ya estaban preparados, fueron a orar.
Y de momento iba alguien a poner la mano y se levantó Dios y dijo, no le pongan la mano. Porque tú sabes que siempre hay gente que van más rápido sin preguntarle a Dios. En el nombre de Jesús, Padre amado. Y Dios les adelantó y le dijo, no le pongan la mano, porque yo se la puse a él. O sea, la persona estaba en esa situación porque tenía la mano puesta de Dios. Y esta persona inocente, ese cristiano venía a ponerle la mano para decirle, reprendemos todo. Y Dios tuvo que advertirle, decir, eso no es ningún demonio, soy yo que lo estoy apretando. Porque cuando Dios aprieta, Dios aprieta. Cuando Dios aprieta, ¿sabes qué, iglesia? Dios está buscando que tú puedas comprender la situación por la que tú atravesaste. Lo que tú hiciste mal. Porque mire mi hermano, si Dios no nos enseñara lo que hicimos mal, lo repetimos. Porque se nos hace tan fácil. Pues como Dios lo que me dijo fue una palmadita. Ay, bendito, no lo hagas más. Pues no me costó nada. Pero cuando Dios te apretó, tú no lo vuelves a hacer porque tú aprendiste. Y ya tú sabes que por ahí no puedo ir porque me pasó esto. Cuando no puedo reaccionar así porque yo vi cuando Dios me ajustó. Porque como padre Dios ajusta. Como padre también Dios corrige nuestro camino. Porque muchas veces hablamos nada más del Dios amoroso. Pero yo te estoy hablando del Dios que anima, pero también Dios corrige. ¿Y sabes qué? Ahora Dios te está diciendo, ya yo abrí la llave. ¿Escuchaste? Alguien necesitaba escuchar esto. Dios te está diciendo, ya yo abrí la llave. La llave que estuvo cerrada. La llave por la que el rocío no salía. La llave por la que no salía el agua para regar la faz de la tierra. Dios dice, ya yo abrí la llave. Y por último, estamos hablando que la paz que el mundo no puede robar, lo que hace es que transforma hasta tu identidad. Fíjense que Dios le dice a este pueblo, ¿sabes qué, pueblo? Ustedes fueron maldición entre las naciones. Qué cosa triste. Porque ser maldición entre las naciones es que las naciones se burlaban de ti. Adiós, pero tú no eres el siervo de Dios. Adiós, pero tú no eres la sierva de Dios. Y mira para allá lo que está pasando contigo. ¿A cuánto le ha pasado así? Que a la gente hasta se han burlado de ti por tu situación y te acusan con Dios. Adiós, pero tú no eres la cristiana. Adiós, pero tú no eres el cristiano. Y tu Dios tan poderoso que tú predicas y te permite atravesar por esto. Este pueblo estaba haciendo la burla de las demás naciones. Estaba haciendo de maldición para ellos las naciones. Y Dios le dice a este pueblo, Dios le dice, ¿sabes qué? De hoy en adelante, ustedes van a recibir bendición. De hoy en adelante su historia va a cambiar. Porque lo que fue maldición para otros, lo que fue maldición y que ustedes sintieron ese daño, hoy yo te estoy diciendo que te voy a cambiar tu destino. De ahora en adelante van a haber bendición. Hoy yo te estoy diciendo que lo que fue, mire mi hermano, qué bueno es cuando Dios cambia destino. Qué bueno es que cuando ya tú no tienes más esperanza, porque ya tú hiciste lo que podías hacer y ya tus fuerzas no te dan para más nada. Y de momento Dios interrumpe tu vida y te dice, de hoy en adelante. De hoy en adelante tu nombre va a cambiar. De hoy en adelante los que te criticaban te van a admirar. Ay, Señor. De hoy en adelante aquellos que decían tú lo que dura son 6 meses en el evangelio. De hoy en adelante ellos te van a pedir consejo. Porque ellos van a ver lo que yo voy a hacer en tu vida. Ellos van a ver la transformación. Tu familia que no creía en ti, de hoy en adelante va a comenzar a decir algo pasó en ti. Tu familia que te señalaba, de hoy en adelante va a comenzar a decir. Pero yo estoy hablando con gente que lo cree en esta noche. Dile que está a tu lado. Yo soy esa generación. Yo soy esa generación.
Porque muchas veces el mundo te quiere llamar por tu dolor. Muchas veces el mundo te quiere llamar por tu pérdida. Muchas veces el mundo te quiere llamar por tus errores. Muchas veces el mundo te quiere llamar por tus crisis. ¿Sabes qué? Pero Dios es el Dios que cambia destino. Mire, mi hermano, le cambió el destino a Abraham y le puso Abraham. Le cambió el destino a Sarai y le puso Sara. Le cambió el destino a Jacob y le puso Israel. Te estoy hablando del Dios que cambia destinos. Te estoy hablando de ese Dios que puede en un momento trastornar tu vida. Yo te estoy hablando porque yo quiero que tú lo creas, que este Dios todavía está aquí. Dios sabe cambiar nombres. Dios sabe cambiar temporadas. Mi Dios cambia destinos. Mi Dios cambia ambientes. Mi Dios sabe cambiar historias. Porque te estoy hablando del Dios que su paz el mundo no la puede robar. Y cuando Dios hace todas estas cosas en nuestras vidas, como lo hizo con este pueblo, termina diciéndole Dios, no temáis. Termina diciéndole Dios, no tengan miedo. Mas esfuércense en vuestras manos. Porque cuando Dios te cambia el destino, no es para que tú te sientes y digas, ay, Dios me cambió el destino, ahora puedo descansar aquí sentado. No, no, es porque Dios tiene un propósito contigo. Dile que está a tu lado, Dios no le gustan los vagos. Pero díselo como que lo cree, díselo como que lo cree, con autoridad del cielo, dile que a Dios no le gustan los vagos. Míralo bien, dile, tú como que, dile, cambia esa cara que no es la tuya. Dios le dice, te voy a dar la paz y te vamos a dar la fuerza para que puedas levantar las manos cansadas. Porque Dios no viene a avergonzar al pueblo, Dios no viene a aplastar al pueblo, Dios viene a darle la bendición, a cambiarle el destino. Pero el destino que Dios quiere cambiarle es porque hay que reconstruir. Ay, Señor. Porque es que, escúchame, que ya no está escrito aquí. Dios le quiere cambiar el destino a este pueblo por una sencilla razón, porque Dios quiere su casa. Y como Dios quiere su casa, Dios tiene que animar al pueblo, porque el pueblo no tiene ánimo y el pueblo está cansado. Y Dios tiene que cambiarle la mentalidad al pueblo y decirle al pueblo, ¿sabes qué? Yo estoy con ustedes, los voy a fortalecer, los voy a restaurar, les voy a llenar de vigor, les voy a cambiar hasta el nombre, les voy a cambiar el propósito. Y ¿sabes qué? Me van a construir mi casa. Pastor, pero ¿por qué Dios quiere que le construyan su casa? Porque a Dios le gusta habitar dentro del pueblo. No solamente a Dios le gusta habitar dentro del pueblo, a Dios le gusta habitar con el pueblo. Y cuando Dios habita contigo, tu vida cambia. Cuando Dios habita dentro de ti, tu vida es transformada. Porque ahora, en este tiempo, nuestra casa no es un templo como este. La casa somos tú y yo. Porque tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Y ahora Dios dice, necesito que te animes porque yo necesito reconstruir mi casa. El Espíritu Santo te está diciendo, yo quiero habitar en mi casa, pero para yo habitar en mi casa tienes que reconstruirlo. Ay, Padre. Así que si tú tienes en tu vida paredes que están caídas, tú tienes que reconstruirlas. Dite tú mismo, me voy a levantar y voy a reconstruir mi casa y voy a reconstruir la casa de Dios y voy a reconstruir y voy a levantar las paredes porque necesito que Dios habite conmigo. Dios le dijo a este pueblo, más ahora. Dios le dijo a este pueblo, habrá simiente.
Dios le dijo a este pueblo que iba a tener fruto. Dios le dijo que iba a tener, ¿verdad? Que los cielos iban a dar el rocío. Dios le dijo que iban a ser de bendición. Porque escuche algo, y es algo muy importante. No es que ellos iban a tener bendición. Lo que Dios le promete a ellos no es que ustedes van a tener bendición. Dios le dice, ustedes serán bendición. Tener bendición implica que tú tienes algo que no es tuyo. Pero cuando tú eres bendición, es porque cuando tú caminas, camina la bendición. Yo puedo tener esta tablet aquí, y yo tengo esta tablet, y la puedo dejar aquí, y si me moví aquí, la tablet se quedó allá. Pero cuando en un momento dado, si yo soy una tablet, si yo me muevo aquí, ¿qué se movió? Pero Dios les está diciendo, ustedes son bendición. Ustedes no tienen bendición. ¿Sabes qué? Ustedes donde se muevan va a producir bendición. Porque cuando Dios cambia destino, ¿sabes qué? Dios te convierte en bendición para todos los que van a encontrarse contigo. Pero para Dios cambiarte y que tú seas bendición, tú tienes que levantar y cobrar ánimo. Póngase en pie en esta noche. Dale la mano al que está a tu lado y dile, necesitamos cobrar ánimo. Hoy necesitamos pedirle a Dios esa paz que viene de Él. Hoy necesitamos pedirle a Dios, porque probablemente tú necesites nuevas fuerzas. Es muy probablemente que tú eres esa tierra que necesita ese rocío en esta noche. Es muy probable que tú hayas sido esa vid que no había dado fruto, pero Dios declaró hoy, la vid va a dar fruto. Así que en esta preciosa noche Dios te llama no a que te escondas dentro de tu crisis. Dios te llama no a que te excuses dentro de tu situación. Dios te está llamando a levantarte dentro de tu crisis. Dios te está llamando a ponerte en pie con ánimo dentro de tu caos. Dios te está llamando a que tú digas como dijo aquella niña en aquel barco, yo sé quién maneja el barco. Dios te está llamando a que tú seas esa persona que dentro de la crisis pueda decir, todavía yo creo que Dios lo va a hacer. ¿Cuántos están creyendo que todavía Dios lo puede hacer? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que todavía lo puede Dios hacer en su vida? Pero dígalo. Es que no sé. ¿Usted lo cree? Lo cree. Usted lo cree. Yo no le estoy preguntando por repetirle la pregunta. Le estoy preguntando por convicción. ¿Usted lo cree? ¿Y por qué el amén cada vez se reduce más? ¿Y por qué el amén se reduce más? Porque cuando tú lo crees, tú estás firme. Cuando tú lo crees, tú estás firme y tú puedes decir, lo creo. ¿Se acuerda cuando Cristo confrontó a Pedro y le dijo, ¿me amas? Y Pedro le dijo al principio, amén. Y volvió Cristo y le preguntó, Pedro, ¿me amas? Y el amén fue reduciendo. Hasta que el tercer amén le dijo, pero que tú no sabes. Lo que Cristo estaba trabajando era en su mente y en su emoción
lo que él pasó en el pasado, porque desde ese día en adelante venía algo mayor para él. Por eso es que hoy Dios te pregunta, y hay veces que tú puedes pensar, pero que mucho molesta el pastor, pero es que yo estoy predicando lo que Dios, yo estoy predicando de Dios aquí hoy. Olvídese del pastor, yo te estoy hablando la palabra de Dios, y la palabra de Dios te confronta y te hace recapacitar. ¿Lo crees?